Bien, para concluir la jornada, llegó el tema más importante. No, como el año de San José, realmente yo agradezco al Padre Barros que me haya pedido dar este tema, así que es un grande honor y gracia. Sigo el libro que me propuso el Padre Barros, que es el del Padre de la Potería, ya conocido de ustedes, María en el misterio de la alianza. Y él se pregunta qué tiene que ver este anuncio a San José en un libro dedicado a María, porque María está en el centro de este texto de la Anunciación. Ciertamente que es un anuncio hecho a José. De eso voy a hablar del texto de la Anunciación a José, en el capítulo 1 de San Mateo. Pero María está en el centro, como no podría ser de otro modo, o en el centro junto con Jesús, es decir, ella es la que concibe en su seno a nuestro Señor. Como recordaba esta mañana el Padre Biestro, San Mateo inicia su Evangelio con un título con la genealogía, pero antes se pone un título que es Libro de la generación o del génesis, del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces pone toda la genealogía. Ya habló el Padre Biestro esta mañana, creo que no hace falta abundar mucho. Solamente recordar que la genealogía comienza con Abraham, que es la primera serie de 14 generaciones, concluye con David esa primera serie, y David también inicia la segunda, que concluye con Jeconías, el padre de Sedecías, que es el rey de la deportación, de la época de la deportación a Babilonia. Y la tercera serie concluye con Jesús, no con José, sino con Jesús. Jesús es la genealogía de Jesús, no de José, sino de Jesús. Y entonces, ciertamente que también es la genealogía de José, pero termina en Jesús. Y así es el número 14 de la genealogía. Al iniciar la genealogía con Abraham, legitima el origen de Jesús como perteneciente a la descendencia del patriarca, por lo tanto miembro del pueblo elegido del modo más auténtico, que en esa época se pertenecía al pueblo elegido por generación. Es cierto que después entraban en el pueblo elegido otros porque se metían a vivir la religión, a practicar la religión, el culto al verdadero Dios. Bien, no entro en eso. David, en cambio, es quien, por determinación divina, transmite a su descendencia la prerrogativa de ser rey del pueblo elegido, el ungido por Dios, es decir, el Mesías. Y Mateo muestra que a pesar de que el reino dejó de existir en la época de la deportación, ya no hay un reino, pero no se interrumpe la dinastía real davídica, a pesar de eso, y que llega hasta José, y así José transmite
el derecho al trono, que es, le transmite a Jesús el derecho al trono, entonces, por lo tanto, a ser el Mesías. Y San Lucas también hace alusión a eso en su anuncio, en el capítulo 1, versículo 32, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. En versículo 27, San Lucas había dicho que María estaba desposada con un hombre cuyo nombre era José, de la casa de David. La casa de David es la descendencia de David, a quien le fue dirigida la profecía de Natán. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí. Tu trono estará firme eternamente. Se lee en el libro 2 de Samuel. Y este es el punto que quiere mostrar San Mateo en este inicio de su evangelio, que Jesús es el Cristo, el Mesías, por pertenencia a la casa de David. Y en esto es exigida la paternidad de San José. Claro, no la paternidad física, pero es el padre que nosotros decimos adoptivo, legal, putativo, que significa que todos pensaban que era el padre, no es el hijo de José. Lo es por ser el esposo de María, pero lo es también porque Dios así lo determina, su función de padre, y eso es a lo que apunta el texto. Que José es esposo de María, no hay problema, claramente lo dicen los textos de Mateo y Lucas. Pero que Dios determine la paternidad de José con respecto de Jesús es lo que muestra San Mateo en su texto. En el versículo 16 del capítulo 1, dice José es llamado Aner, es decir, hombre de María, esposo, que quiere decir también esposo. Aner es andros, es la palabra para decir hombre, varón, pero también para decir esposo, María. El esposo de María, de la cual nació Jesús. Así termina la genealogía. En el versículo 18 dice que María estaba desposada, prometida. Los desposorios, aquí viene para hablar de dos momentos del matrimonio hebreo. Un momento que se puede traducir como desposorio o esponsales, es decir, el compromiso matrimonial, no el matrimonio ya terminado. En tiempos antiguos, a mí me ha tocado, por ejemplo, celebrar el compromiso matrimonial de jóvenes, y después de dos jóvenes, un joven y una joven, como era usual en aquella época, y entonces después el matrimonio propiamente dicho. Bien, este compromiso matrimonial se solía hacer antes de la celebración de la boda. Algunos hablan de un año, otros de un tiempo no determinado, y es de tal manera un compromiso, pero no es simplemente sino que ya tiene el sentido de matrimonio, que en el libro del Deuteronomio, capítulo 20, versículo 7, se dispensa de ir a la guerra a quien se ha desposado, es decir, aquel que se ha comprometido para casarse con una mujer. Y tiene el valor jurídico del matrimonio. Debía ya el novio, debía pagar al papá de la novia el tributo, el mohar,
Bien, y esto era una costumbre que existía también en los otros pueblos vecinos. Después de un tiempo no estipulado, venía el matrimonio mediante ya un contrato escrito y el traslado de la mujer a la casa del marido, que generalmente era así. Hay excepciones, por supuesto, pero era así. Un contrato escrito como lo vemos, por ejemplo, en el libro de Tobías. Tobías, el papá de Sara, escribe un contrato y dice, desde ahora ella es tu hermano y tú eres su hermano, pero bueno, para decir que eran marido y mujer. El matrimonio, dice Tuya Salguero, siguiendo al padre de Bo en Instituciones del Antiguo Testamento, era un asunto civil. Para nosotros es un asunto religioso, además de civil. No había propiamente una ceremonia religiosa para sancionarlo, por lo menos lo que se ve en los textos de la Sagrada Escritura, sino que ese contrato escrito con una fórmula y que generalmente decía así: desde ahora tú eres mi esposa o como lo vemos en el caso de Tobías. Y después, por supuesto, sí, lo que venía era la fiesta, que podía durar una semana o más, de acuerdo a la cantidad de vino que hubiera. El matrimonio era consumado en la primera noche después de firmar el contrato, y que la mujer la llevaba a la casa del marido. Allí se consumaba el matrimonio. Recién allí, no antes. Existía también el repudio, el repudio del matrimonio, como lo sabe el Deuteronomio, manda o prescribe que si alguien repudia a su mujer, le tiene que dar un libelo de repudio con que pruebe que ella es libre. Se hace eso a favor de la mujer, no el repudiarla, sino el darle el libelo de repudio. Es libre para contraer matrimonio. Además, impedía la arbitrariedad de hacerlo de una forma fácil. También se debía hacer ante testigos. Bien. Pero en la Biblia no aparecen textos en los que se hable del repudio de la mujer comprometida. Sí, en el Talmud está eso, pero bueno, el Talmud es después del Nuevo Testamento. Pero sí, lo que existe en el Deuteronomio, capítulo 22, que si una mujer comprometida en matrimonio tenía relaciones con un hombre que no era su comprometido, debía ser apedreada, lo mismo que si hubiera sido una mujer casada. Por lo tanto, era ya un matrimonio, aunque no es lo que nosotros diríamos, como dice el padre Llamera, sería un matrimonio rato no consumado, es decir, todo faltaba, bueno, pero ya tenía la condición de un matrimonio. Bueno, estos son preliminares para entender mejor la situación en la que se encuentran José y María. El padre de la Poterie comienza, esto también como introductoria antes de ir a la exégesis propiamente del texto, comienza el estudio atendiendo a 3 palabras que él dice de difícil interpretación, que están en el versículo 19. Y esas 3 palabras dice, José era justo, no quería manifestar
y decidió despedirla en secreto. Son 3 palabras que dan difícil de interpretar en el contexto. Entonces, justo, dikaios en griego, esto sigue siendo introductorio todavía, es un nombre justo, un nombre íntegro, recto, y que en el vocabulario del Nuevo Testamento, especialmente en San Mateo, significa un hombre que cumple la voluntad de Dios. O sea, hay otras posibles interpretaciones. Una primera es que observa rigurosamente la ley judía. Ahora, en este caso, si observa rectamente la ley judía y el Deuteronomio manda a apedrear a la mujer comprometida que tuviese relaciones con otro, en el caso siempre supuesto de que sospechase José de que María había sido infiel. Entonces, en este caso no podía despedirla en secreto, sino que si observaba estrictamente la ley judía tendría que haber mandado apedrearla. San Jerónimo se pregunta, ¿cómo se nos presenta como justo a José cuando oculta el crimen de su esposa, estando prescrito en la ley que los autores y cómplices de un crimen son igualmente reos de pecado? Con esas palabras San Jerónimo se separa de esta interpretación. No es en este sentido un hombre que observa rigurosamente la ley judía de modo ciego. Hay otra interpretación que José es justo, es decir, un hombre de buen corazón que no denuncia a María porque, bueno, la quiere mucho, etcétera, y entonces, pero no parece eso poder salvar mucho la actuación de José. José quieren salvar sí a su actuación, pero no lo dejan muy bien parado. En cambio, bueno, la interpretación en San Mateo es un hombre que cumple la voluntad de Dios, y si cumple la ley, no es por una observancia rigurosamente legalista, sino porque se somete a la voluntad de Dios y a su acción en la existencia de los hombres. Y en este sentido es que se puede entender justo en este caso. La palabra que acá yo puse siguiendo de la potrí, manifestar, es un verbo, deimatizo, que muchos lo traducen repudiar, denunciar o poner en evidencia, y es un verbo que tiene poco uso en griego, y más usualmente está un compuesto de este verbo que es paradeimatizo, y con el sentido de exponer a la afrenta, exponer a la injuria, que era lo que se hacía con la mujer adúltera. Se la paradigmatizaba, si es que se puede decir así. Se la ponía en evidencia y se le ponía a la injuria y también a las piedras. Entonces, tiene un sentido ese verbo peyorativo. Ahora, pero el verbo simple, no el compuesto, el simple deimatizo, tiene el mismo sentido, tiene sentido negativo aquí en el versículo 19. De la potrí sostiene que tiene más bien un sentido de revelar, de sacar a la luz, de hacer patente. Y se apoya en un autor antiguo, Eusebio de Cesarea, del siglo IV, que dice en cuestiones evangélicas que deimatizo no significa otra cosa que hacer patente.
Fanerón poiesai. Manifestar, poner de manifiesto. Y que no es simplemente sinónimo del otro que es. Ahora, claro, evidente, si lo que se pone de manifiesto es una cosa mala, entonces denuncian un crimen. Pero si lo que se pone de manifiesto es una cosa que no es mala, como en este caso, es revelar, es manifestar una cosa. Y es cierto que en muchos casos del griego, no en el Nuevo Testamento, pero el griego puede tener sentido peyorativo. Entonces, bueno, pero puede tener también el sentido, como dice Eusebio de Cesarea, sacar a la luz, poner de manifiesto. El otro término es despedir. En griego, apolio, ¿qué significa eso, despedir? Y dejar libre, dejar ir. Puede, referido al matrimonio, en este caso se refiere a eso, romper el vínculo. Este romper el vínculo normalmente era el repudio, el hombre que repudiaba a su mujer, divorciarse y le tenía que entregar un libelo. Pero en este nuestro texto no parece que tenga ese sentido porque no hay textos no hay textos en la Sagrada Escritura que hablen de un repudio en el caso del matrimonio con libelo de despedida. Bueno, pero eso no es tan importante. Lo que no nos deja a nosotros pensar que se trate de un repudio es que está mandado que el repudio se haga delante de testigos. Y acá dice secretamente, y no se puede hacer secretamente lo que se hace delante de testigos. Entonces, el mismo texto no nos permite a nosotros pensar en eso, sino que el verbo tiene más bien un sentido de dejar libre. José piensa dejar libre a María, el retirarse y dejar libre a María. Bueno, estas son consideraciones en las cuales nos manejamos en el campo filológico, pero el campo filológico no es suficiente para una buena exégesis. La teología y la tradición tienen que también su parte en la exégesis. Para eso de la apoterí busca estudiar la estructura del texto que ayuda a encuadrar bien las palabras en su contexto. Y entonces divide el texto en tres partes, que lo vemos aquí en una introducción, después la segunda parte del anuncio, que a su vez tiene dos secciones, la misión divina y la profecía, y la ejecución. Bien, en primer lugar, la introducción, el relato introductorio describe la situación de María y de José antes del anuncio del ángel. María desposada con José antes de vivir juntos. Pero el caso es que desposada, comprometida en matrimonio, pero antes de vivir juntos, es decir, sin convivencia carnal, ella está encinta, ¿no? Entonces, desposada antes de vivir juntos, ella llevaba en su seno un hijo por obra del Espíritu Santo. Y la situación de José, como no quería manifestar la cosa, sino despedirla en secreto. Ahí nos presenta María y José antes del anuncio del ángel. El anuncio, como hemos dicho, tiene dos partes.
y que es la misión divina, el ángel que le da la misión divina de recibir a María, y la profecía. Entonces transmite una misión, tomar a María como esposa, y la profecía que confirma el anuncio del ángel. Ejecución donde José cumple con lo que hizo. Cuando se despertó del sueño, hizo lo que le había mandado el ángel. Esa es las tres partes. Ahí entonces señala las correlaciones que hay en el texto, el padre de la Potería. En cada una de las cuatro etapas, acá subrayado en rojo, está el nombre de Jesús, el nombre. Entonces tenemos en la primera etapa, dice, de Jesús, Mesías, el origen fue así. Después, en la segunda, en la parte de la misión, le pondrás por nombre Jesús. La profecía habla del Emanuel, que es Jesús, y por último, la imposición del nombre de parte de José. De las cuatro menciones, tres están vinculadas a la expresión poner el nombre. Poner el nombre. Le pondrás el nombre de Jesús, le pondrá el nombre de Manuel y le puso el nombre de Jesús. Para esto muestra que, aquí se muestra que el que tiene que poner el nombre es José. Acá hay un error que lo vamos a subsanar. Si puedo, digamos, si me deja, porque a veces ¿qué pasa? No quiere. No sé qué hizo. ¿Ah? No sé por qué no quiere escribir. Son cosas que pasan. Escribimos en el lugar. No está disponible. Bueno. Entonces, lamento porque dice, le pondrán por nombre el texto. Se me escapó una. Entonces, el que pone el nombre es José. Y esto debe relacionarse con la introducción, el versículo 18, donde habla de Jesús. O sea que Jesús está vinculado a Mesías. En el versículo 18 ya hablaremos de eso. El que pone el nombre pertenece al Padre. Eso decía el padre Marcelo Latancio esta mañana. Pertenece al Padre. Y entonces, poniendo el nombre de niño, se reconoce como Padre, pero por oficio divino, de aquel a quien le transmite la cualidad de hijo de David, Mesías. Entonces, y aquí está la cosa, es decir, en la introducción habla de Jesús en cuanto que es el Cristo. Bien, al mismo tiempo, en cada una de las cuatro partes se habla de María y de su situación excepcional. El versículo 18 dice, antes de que conviviesen, resultó que llevaba en su seno un hijo por obra del Espíritu Santo. En el versículo 20 dice, no temas recibir a María, tu esposa, porque en efecto lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo. En el versículo 23 dice, una virgen llevará en su seno y dará a luz un hijo. Y en el 25 recibió a su mujer y no la conoció hasta que dio a luz un hijo. Se reconocen tres temas dominantes. José ha de recibir en su casa
a María como esposa. Es el tema de la convivencia. El segundo tema es el de la virginidad. El Hijo es obra del Espíritu Santo y ella es una virgen, la maternidad virginal, ¿no? La virginidad. Y José no la conoció. Entonces se presenta el tema ese aquí, digamos, ¿no? Llevaba en su seno, antes de convivir, llevaba en su seno un hijo, por obra del Espíritu Santo. Entonces lo concebido en ella viene del Espíritu Santo y finalmente dice, Jesús no la conoció, es decir, no tuvo relaciones carnales con ella. El tercer tema, el tema de la maternidad, el tema de la maternidad. María que concibe y que da a luz un hijo. Bien, vamos entonces a explicar el texto. Este texto de 18, del versículo 18 al versículo 25 debe entrar en relación con el título del versículo 1, el libro de la genealogía de Jesús o del origen de Jesús. La genealogía repite continuamente el verbo engendró hasta cansarnos, ¿no? Cuando nos toca escuchar este texto, Abraham engendró a Jacob, me salté uno, a Isaac, Isaac a Jacob, etc. Bueno. Entonces la descendencia, la genealogía que procede de padre a hijo, desde Abraham hasta Jacob, el padre de José, ¿no? Hasta José, Jacob engendró a José, pero después se interrumpe y dice, del cual nació Jesús. ¿Qué intenta con esto decir San Mateo? Demostrar que Jesús, por un lado, es descendiente de Abraham y de David, porque es su genealogía, pero que es un nacimiento virginal, digamos, José no engendró a Jesús, no lo engendró carnalmente. Entonces, Jesús es el Mesías, el descendiente de David esperado en Israel. El problema entonces está en que, habiendo dicho que Jesús es el Mesías, José no aparece, y aparece como novedad, que es el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es el Mesías. ¿Y cómo puede ser Jesús el Mesías si no desciende de José, en quien desemboca la genealogía? Se interrumpe precisamente esa cadena rítmica de engendró. Es el mismo Mateo quien pone este problema. Y el mismo Mateo dará la solución. Entonces viene ahora a demostrar que Jesús es el Mesías. Y para eso es necesario ver cómo el versículo 18 está estrechamente unido al tema de la genealogía mesiánica. No es que punto aparte comienza de nuevo, ¿no? Sino que está unido a lo anterior. Y así comienza literalmente el versículo 18, de Jesús, Cristo, el origen fue así. El padre de la potería hace notar una irregularidad. Jesús y Cristo no están unidos, en muchas de las traducciones, la mayoría de las traducciones dice, el origen de Jesucristo fue así. Para nosotros Jesucristo es un nombre ya, compuesto, o sea, de dos. Pero esa traducción, el origen de Jesucristo, no es correcta, porque no las une San Mateo como debiera unir. Porque dice, de Jesús, tú y Jesús, lo pone con artículo, del Jesús, porque
En el Nuevo Testamento, en el griego, más o menos como aquí en Mendoza, ¿no? El Jesús, el Gabriel. Se tiene que poner con artículo el nombre propio. Pero Cristo no va con un artículo, y tendría que decir así: del Jesús, el Cristo, dice del Jesús, Cristo. Entonces hace notar el padre Apoterí que se trata de una posición predicativa, no atributiva, es decir, no es Cristo como atributo, como en Jesucristo, sino Cristo como predicativo, y que se tendría que traducir de Jesús en cuanto Cristo, en su calidad de Cristo, y que nosotros tendríamos que hacer al revés, cambiar el artículo, tendríamos que decir de Jesús el Cristo. En este caso haríamos al revés que los judíos, perdón, que el griego. Entonces, hay una significación especial porque está puesto de modo enfático. Son las primeras palabras de la frase de la oración. De Jesús, Cristo, ¿no? Es decir, ¿qué quiere resaltar San Mateo? El origen de Jesús como Cristo. El origen de Jesús como hombre es del Espíritu Santo en María. Pero el origen de Jesús como Cristo, ahí es San José el que interviene. Es San José el que interviene. Jesús en calidad de Mesías. San Mateo va a mostrar que a pesar de no ser engendrado por José, le corresponden los derechos hereditarios de David y de Abraham, porque José recibe de Dios la misión de ser el padre de Jesús. El derecho de ser Mesías debía venir a Jesús por línea masculina. Muchos hablan de que María también era descendiente de David, no lo dice en ningún lado del Nuevo Testamento, no hay problema de que lo sea, no estamos negando, pero no lo dice. Pero la genealogía viene por línea masculina, así nos muestra Mateo. Y entonces, bien. Aquí viene, entonces, esta es la introducción del texto. Se trata de mostrar el origen de Jesús en cuanto Mesías. Otra cosa que se habla es de la duda de José. Hay una duda en la mente de José. En el texto no se alude a una duda, ni se alude a una duda sobre la infidelidad, y en todo caso es una suposición de muchos que traducen, una suposición de los lectores, puede ser, que interpretan el término fue hallada o se halló. Resultó, he puesto yo acá. El término griego es eurece, un pasivo, fue hallada. Pero no pone la gente quién la halló. Entonces muchos suponen que José halló que su esposa había concebido en su seno. Como que se dio cuenta. Habrá notado la panza. Algunos supongo que piensan así. O otros, porque dicen las mujeres son las primeras que se dan cuenta de estas cosas. Sin embargo, hace notar del Apoterí que no significa de por sí. Habla se halló, y se halló es un modo de decir también que se encontró, digamos. Me hallé en la situación tal, ¿no? María se encontró en la situación de llevar un hijo en su seno. Y entonces
San José reflexiona sobre eso. Lo dice aquí en esta palabra que dice, había tomado la resolución, porque el texto griego dice entime centos, estando reflexionando sobre esto, pero utiliza una forma del verbo que lo tenemos que traducir así. Había reflexionado o había decidido, tomado la resolución de hacer. Y entonces se supone que tenía una duda. ¿Sobre qué la duda? Sí, se entiende que hay una duda, y la duda es sobre qué hacer, qué hago. Lo pongo de manifiesto que ella está esperando un hijo que no es mío, o la despido en secreto. Y él toma la resolución de despedirla en secreto, de dejarla libre, de dejarla ir. Hemos aludido entonces a este verbo fue hallada. El problema está en que dice, se halló que llevaba en su seno un hijo por obra del Espíritu Santo. Y este por obra del Espíritu Santo no es algo que pueda ser manifiesto a nadie, salvo por revelación. Es decir, no. Si San José vio que María ya tenía los signos de su preñez, ¿cómo sabe que es del Espíritu Santo? Entonces, algunos exégetas dicen, bueno, acá se adelanta San Mateo porque, o para explicar a los lectores que la preñez era del Espíritu Santo. ¿No? Dice la situación de María, Mateo. María estaba encinta del Espíritu Santo. Y no es que San José se dio cuenta de que estaba encinta del Espíritu Santo. No dice eso el texto. El texto dice solamente que la situación de María es esta. Ella estaba embarazada por obra del Espíritu Santo, o esperando un hijo por obra del Espíritu Santo. Entonces, la pregunta también que nosotros podemos hacernos es si María le había dicho o no a su esposo. Y la cuestión es que de la Poteri piensa que María se lo había manifestado. Y nosotros podemos pensar lo mismo, es decir, si ella estaba ya desposada con José, que era esposa legal de José, no todavía para convivir, pero sí como esposa, y entonces, ¿cómo no le dijo una cosa tan importante, que ella estaba esperando un hijo y que era del Espíritu Santo? Piadosamente se debe pensar esto, que María no es que se lo mantuvo en secreto. Así uno puede decir, bueno, María eran cosas... No, pero ella es esposa. Ella pertenece a José como comprometida. Han pagado por ella. San José ha tenido que poner, no sé a quién le habrá pagado, si a Santa Ana o a San Joaquín o a nadie, qué sé yo, no sé si vivían todavía. Pero piadosamente hay que pensar que María se lo había revelado, y por eso San José sabía que María esperaba el Espíritu Santo. No es que sospecha de la infidelidad. O sea, el texto da para pensar más fuertemente esto, que María lo sabía, San José sabía que esperaba un hijo del Espíritu Santo, y lo sabía porque María se lo había revelado. Y entonces la duda es, ¿qué hago? Dice, ¿la denuncio o la dejo en secreto? Denunciar la cosa, es decir, avisar, bueno, ella tiene un hijo que no es mío. Eso era una posibilidad. Dejarla en secreto es la otra. Entonces,
Ahora, José no podría ser justo, y acá viene el tema de la justicia de José. José no puede hacer algo que no sea justo ante Dios. Entonces su conciencia no le permite revelar la cosa, porque es una cosa de Dios. De María se lo tiene que revelar a él, pero él no lo tiene que revelar. Y entonces a él no le toca revelar un misterio en el cual actúa Dios, ni siquiera para salvar su reputación. Entonces, revelar la cosa no. Darle un libelo de repudio tampoco sería justo, porque María es inocente. Y él no tomaría la decisión de despedirla de ese modo, que pondría a María a una infamia pública. Quedarse callado y tomar a María como mujer tampoco le parece justo, porque no puede dejar de lado de que María está encinta por obra de Dios, del Espíritu Santo. Y entonces la única solución que ve es dejarla en secreto, retirarse ante el misterio. Había hecho alusión el padre Biestro esta mañana, ante el misterio en el cual él no tiene parte, por ahora, al menos eso es lo que él pensaba en ese momento. Después se mostrará con el anuncio que tiene parte y mucha. Entonces, dejarla libre. Y eso es obra de la justicia de José, de querer hacer lo que es la voluntad de Dios, lo que es justo. Y bueno, y después viene el anuncio del ángel. Entonces, la traducción del versículo 20 pone de manifiesto que el ángel no viene para hacer saber a José que el niño es obra del Espíritu Santo, porque acá está el problema de cómo se interpreta acá el porque el niño es obra del Espíritu Santo. Porque si conocía el hecho de la maternidad virginal, de la obra del Espíritu Santo, entonces no tenía el ángel que venir a decirle. Lo que viene el ángel a decirle entonces no es que el Hijo es del Espíritu Santo, sino que lo que viene el ángel a decirle es que él tiene que tomar a María como esposa, recibirla como esposa en su casa y poner el nombre de Jesús al niño, que dará a luz María. Y el problema es la traducción de un texto que ha sido estudiado por el padre de la Poterí y que yo no lo puedo hacer venir acá, digamos, no sé dónde estará. Bueno, a ver si me deja esto porque... ¿Qué tal andamos con el griego, no? Ahí está la partícula gar, ¿no? Gar significa la explicación, el motivo por qué, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo que no tiene que... O sea, no temas recibir a María tu esposa, porque lo concebido en ella viene del Espíritu Santo. Creo que José temería mucho más todavía. Bueno. La partícula gar es una explicación, pero acá está acompañada la partícula de otra partícula, que es la partícula de. Y entonces hace el estudio, ya otros lo habían hecho, el estudio de los textos griegos en los cuales aparece este gar con un de después. De es una oposición, una partícula que indica oposición. Entonces, ¿en dónde está la oposición de las dos cosas, no? ¿Y cuál es la explicación, cuál es el motivo por el que tiene que recibir a María su esposa? El motivo que tiene que recibir a María su esposa es porque el Hijo es obra del Espíritu Santo, o porque Él tiene que darle el nombre, o sea que tiene que ser de padre. Entonces, de la Poterí muestra que se debiera traducir así, o hay distintos modos de traducir. Dice,
Porque en efecto, lo concedido en ella viene del Espíritu Santo, le confirma eso que él ya sabe por María. Y dará a luz un hijo, pero tú le pondrás el nombre de Jesús. Entonces el de está antes de el kaleseis. Le darás el nombre. ¿Cómo ando con el tiempo? Bueno, le darás el nombre. Y le darás el nombre de Jesús. Entonces, se podría traducir así: aunque el Hijo de María viene del Espíritu Santo, tú le darás el nombre. Y eso pertenece al Padre. Y eso pertenece al Padre. Y bien, eso es la explicación. Aunque es cierto entonces que el Hijo del... No temas recibir a María, tu esposa. Sí, Dios ha intervenido en ella, pero Dios quiere que tú seas el que le dé el nombre, que seas el Padre. El Padre. Y entonces el objeto del anuncio es que José debe hacer de padre del Hijo. La paternidad de San José. Esa es su misión que le anuncia el ángel. Como decía el Padre Gabriel, que la misión de María que le denuncia el ángel es ser madre de Jesús, del Hijo de Dios. Bueno, José tiene que ser de padre. No se trata de una paternidad carnal, pero se trata de una verdadera paternidad, que diríamos espiritual o moral, como dice el Padre Llamera, que no viene de una generación carnal, pero hace el oficio de padre. Porque el Padre, como dice Santo Tomás, es un ser viviente que transmite a otro ser viviente su forma. Ahora bien, San José no le transmite el ADN, o sea, una generación carnal, pero hace de padre, porque el padre no solamente le tiene que dar el cromosoma, o los cromosomas, no sé cuántos son, sino que además tiene que después ser padre y darle la forma espiritual al hijo, y es función del padre. Si el padre engendra un hijo y después se desaparece, es medio padre, pero no es padre verdadero. En cambio, uno que adopta un hijo que lo engendró otro, le puede hacer de padre y le transmite su forma espiritual. Y eso es lo que hace José. Y se puede decir que Jesús es verdaderamente hijo de José en ese sentido. Porque ¿quién tiene de modelo? ¿Quién tiene nombre? José. Y bien. Y después viene la profecía, que es la confirmación de lo que sucede con María. La profecía que, he aquí que una virgen, pero la particularidad es que en la profecía cambia la cosa Mateo, porque dice, le pondrán, lo pone en plural, y yo acá lo puse en singular, lo pone en plural San Mateo. En el original hebreo, en el 7:14 de Isaías, como nos mostraba el Padre Gabriel, es en singular, le pondrá el nombre, pero acá le dice le pondrán, y porque son los dos. El ángel le dice a María, tú lo llamarás Jesús, y acá le dice a José, lo llamará Jesús. Así que los dos le tienen que poner el nombre, porque se ponían de acuerdo los buenos padres a ver qué nombre le iban a poner al hijo, ¿no? Bueno, acá el que le pone el nombre es Dios, ¿no? Es Dios el que lo llama así, pero también el acto físico de poner el nombre de Jesús, de José y María. Y después la ejecución. Y acá nos muestra cómo es la cosa. Se despertó del sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Y entonces, 3 cosas. Y yo le puse con I porque dice el CAI, es repetitivo, que es
tres cosas que son muy importantes, las tres, en el mismo... Recibió a su esposo, porque era lo que mandaba el ángel, recibir a María como esposa, él tiene que ser esposo de María. Segundo, sin haberla conocido, no para convivir carnalmente. Y tercero, y le puso por nombre Jesús, el tercero. Así, de ese modo, San Mateo pone en manifiesto el lugar excepcional de San José en el misterio de la Encarnación, al cual lo llama Hijo de David. Es gracias a él, por su paternidad, que Jesús se integra en la descendencia mesiánica, hijo de Abraham, hijo de David. Jesús recibe, Jesús recibe de la paternidad de José la calidad de auténtico Mesías. Y el padre Lapoterie concluye, lo hago breve, lo iba a leer, pero lo hago breve, que a nosotros también nos importa imitar a San José, y es lo que se mencionó esta mañana también, el tema de la reverencia de José ante el misterio de la Encarnación. ¿Por qué él quiere despedir a María y dejarla libre, desaparecer? Por esa reverencia ante lo que Dios hace en María. Y el temor de Jesús es por la intervención de Dios. El temor de José, es por la intervención de Dios. Y por eso él quiere retirarse, por esa reverencia. Y si no es Dios el que le manda a hacer lo que tiene que hacer, a ser de padre, él se hubiera retirado. O sea, gran reverencia que nosotros también tenemos que tener ante el misterio de la Encarnación realizado en María. Terminé.